Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con el entretenimiento que engancha, te atrapa y te hace olvidar que tienes que hacer la colada. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, romance, drama y escenarios impresionantes, porque vamos a hablar de Turquía en 2025. Sí, habéis oído bien. Turquía se está convirtiendo en la meca de las series que te hacen adicto, y 2025 promete ser un año explosivo. En este vídeo vamos a explorar algunas de las series turcas más prometedoras que llegarán a nuestras pantallas en 2025. Prepárense para apuntar títulos, porque estas historias van a dar mucho que hablar. Y no olviden suscribirse. Porque si aman las series tanto como yo, este es su lugar. Toquen la campanita para no perderse ni una sola actualización. ¡Vamos allá! Antes de meternos de lleno en las series, quiero explicar por qué Turquía se ha convertido en un gigante de la producción televisiva. No es solo la belleza de los actores y actrices, que la tienen a raudales, sino también la calidad de las historias, la producción impecable y la capacidad de conectar con el público a nivel emocional. Las series turcas exploran temas universales como el amor, la familia, la ambición y la traición, pero siempre con un toque cultural único que las hace irresistibles. Además, las localizaciones son espectaculares. Desde Estambul hasta Capadocia, pasando por la costa mediterránea, Turquía ofrece paisajes que son un verdadero regalo para la vista. Y por supuesto, no podemos olvidar la música, que es un componente clave para crear la atmósfera perfecta. Piénsenlo un segundo, ¿cuántas veces han sentido la piel de gallina gracias a una melodía perfectamente colocada en el momento justo? Eso, mis queridos amigos, es arte en su máxima expresión. Pero, ¿qué hay detrás del éxito de las series turcas? No se trata solo de una fórmula mágica. Hay una combinación de factores que han contribuido a su auge. En primer lugar, la inversión en la producción. Las cadenas de televisión turcas no escatiman en gastos para crear series de alta calidad. Contratan a los mejores guionistas, directores, actores y técnicos. Además, invierten en la promoción de sus series a nivel internacional. En segundo lugar, la apertura a la innovación. Las series turcas no tienen miedo de experimentar con nuevos géneros y formatos. Han incursionado en la ciencia ficción, el thriller, el drama histórico y la comedia romántica, siempre con un sello distintivo que las hace únicas. En tercer lugar, la conexión con el público. Las series turcas abordan temas que son relevantes para la sociedad turca, como la desigualdad social, la corrupción política y la defensa de los valores tradicionales. Pero también exploran temas universales que resuenan con el público de todo el mundo, como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la felicidad. Bien, sin más preámbulos, vamos a lo que vinieron las series. He investigado a fondo y he encontrado algunas joyas que prometen ser los próximos grandes éxitos turcos en 2025. La primera serie que quiero presentarles se titula Sombras del Bósforo. Imaginen una Estambul envuelta en misterio, una familia poderosa con secretos oscuros y una joven que llega para cambiarlo todo. Esta serie combina elementos de thriller, drama familiar y romance prohibido. La trama gira en torno a Elif, una talentosa diseñadora que regresa a Estambul después de años en el extranjero para trabajar en la empresa familiar, una de las más importantes del país. Pero pronto descubre que detrás de la fachada de éxito y riqueza se esconden traiciones, mentiras y un pasado que la familia ha intentado ocultar desesperadamente. Elif se enamora de Demir, el hijo mayor de la familia, un hombre atormentado por su pasado y obligado a cargar con el peso de las expectativas familiares. Su amor es imposible no solo por las presiones familiares, sino también porque Demir está prometido con otra mujer, una joven ambiciosa y dispuesta a todo para mantener su estatus. Sombras del Bósforo promete giros inesperados, personajes complejos y una atmósfera opresiva que te mantendrá al borde del asiento. La fotografía es impresionante con tomas aéreas de Estambul que te dejarán sin aliento. Y la banda sonora, compuesta por uno de los mejores músicos turcos, es simplemente espectacular. Se rumorea que la actriz principal, que interpreta a Elif, ha estado tomando clases intensivas de diseño para meterse de lleno en el papel. Eso es dedicación. Esta serie apunta a ser un éxito rotundo, y estoy segura de que se convertirá en una de sus favoritas. Además, fuentes cercanas a la producción me han contado que el guión está lleno de simbolismos y referencias a la historia de Estambul, lo que le añade una capa extra de profundidad a la historia.
La siguiente serie se llama El legado otomano. Si les gusta la historia y la aventura, esta es para ustedes. Ambientada en el siglo XVI, durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico, esta serie narra la historia de una joven esclava llamada Aisé que es llevada al harén del palacio Topkapi. Aisé es inteligente, valiente y tiene un espíritu indomable. A pesar de las dificultades y la competencia feroz dentro del harén, logra ganarse la confianza del sultán y se convierte en una de sus favoritas. Pero su ascenso al poder no está exento de peligros. Sus enemigas, tanto dentro como fuera del harén, la envidian y conspiran para destruirla. Aisé debe usar su ingenio y astucia para protegerse a sí misma y a aquellos que ama. El legado otomano es una serie épica, llena de batallas, intrigas políticas, romances apasionados y personajes históricos fascinantes. La producción es de primer nivel con decorados y vestuarios que te transportarán a la época otomana. Se han utilizado miles de metros de tela para recrear los trajes de la época, y se han construido réplicas exactas de los palacios y jardines del Palacio Topkapi. Y las actuaciones son magníficas, con un elenco de actores y actrices talentosos que dan vida a estos personajes históricos. El actor que interpreta al sultán Suleimán ha ganado varios premios por su actuación, y se ha convertido en un ídolo en Turquía. Si les gustó el sultán, no se pueden perder El legado otomano. Además, esta serie se diferenciará de otras producciones históricas turcas por su rigurosidad histórica. Se han contratado historiadores de renombre para asesorar al equipo de producción y garantizar la autenticidad de la historia. Ahora, cambiemos de género y hablemos de La promesa del amor eterno. Esta es una serie romántica que te hará suspirar, llorar y creer en el amor verdadero. La trama gira en torno a Deniz y Aras, dos jóvenes que se conocen por casualidad en un pequeño pueblo de la costa turca. Deniz es una joven sencilla y soñadora que trabaja en una floristería. Aras es un exitoso arquitecto de Estambul que busca un escape de la vida agitada de la ciudad. Desde el momento en que se conocen, sienten una conexión especial. Pero su amor se enfrenta a numerosos obstáculos. La familia de Aras no aprueba su relación con Deniz, y su exnovia, una mujer ambiciosa y manipuladora, hará todo lo posible para separarlos. Además, Deniz tiene un secreto que podría poner en peligro su relación con Aras. La promesa del amor eterno es una serie dulce, conmovedora y llena de esperanza. Los paisajes de la costa turca son preciosos, y la química entre los protagonistas es innegable. Dicen que la pareja protagonista se lleva tan bien fuera de la pantalla como dentro. Eso siempre se nota. Si necesitan una dosis de romance en sus vidas, esta es la serie perfecta para ustedes. Y atención, fans del drama, porque esta serie no solo se centrará en el romance, sino que también explorará temas como la superación personal y la lucha contra los prejuicios sociales. Y por último, pero no menos importante, quiero presentarles La ciudad oculta. Esta serie de ciencia ficción y suspense es una apuesta arriesgada, pero creo que tiene el potencial de ser un gran éxito. La trama se desarrolla en un futuro cercano en Estambul, donde la ciudad está dividida en dos mundos, el mundo superior, donde viven los ricos y poderosos, y el mundo inferior, donde viven los pobres y marginados. Un joven hacker llamado Kerem descubre un secreto que podría cambiar el equilibrio de poder entre los dos mundos. Pero su descubrimiento lo convierte en objetivo de una poderosa corporación que controla la ciudad. Kerem debe luchar para proteger su secreto y exponer la verdad al mundo. La ciudad oculta es una serie original, innovadora y llena de acción. Los efectos especiales son impresionantes y la trama es intrigante y te mantiene enganchado desde el primer episodio. La serie se ha inspirado en clásicos de la ciencia ficción como Blade Runner y Matrix, pero con un toque turco que la hace única. Si les gusta la ciencia ficción y las historias de rebelión, esta es una serie que no se pueden perder. Además, esta serie promete ser una crítica social a la desigualdad y la injusticia, temas que son muy relevantes en la sociedad actual. Y ahí lo tienen, amigos. 4 series turcas que prometen ser los grandes éxitos de 2025. Sombras del Bósforo, El legado otomano, La promesa del amor eterno y La ciudad oculta. Espero que esta información les haya sido útil y que estén tan emocionados como yo por el estreno de estas series. Pero, ¿qué podemos esperar de las series turcas en el futuro? Creo que seguirán evolucionando y explorando nuevos temas y formatos. Veremos más series de ciencia ficción, de fantasía y de terror.
También veremos más series que aborden temas sociales y políticos controvertidos. Además, creo que las series turcas seguirán expandiéndose a nuevos mercados. Ya están teniendo éxito en América Latina, Europa y Asia. Y creo que pronto llegarán a Estados Unidos y Canadá. En resumen, hoy hemos explorado el auge de las series turcas y hemos analizado 4 producciones prometedoras que llegarán en 2025, un thriller familiar en Estambul, una epopeya histórica en el Imperio Otomano, un romance costero y una distopía futurista. Hay algo para todos los gustos. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje al mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que se estrenarán en 2025. Estoy segura de que habrá muchas otras sorpresas y descubrimientos. Así que estén atentos a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Han visto alguna serie turca que les haya gustado especialmente? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus experiencias y recomendaciones. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que aman las series, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ningún estreno ni ninguna noticia del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo y feliz maratón de series. Adiós.